Buenos días, iglesia. Gracia y paz. Que el Señor le bendiga. Damos gracias al Señor por este día más de vida que nos ha dado. En esta oportunidad estamos de manera virtual con la predicación de la palabra. Eh, los casos se han elevado. Varios hermanos han reportado que están enfermos, que tienen gripe, otros positivos con COVID. Y hemos tomado la decisión de este domingo tener la prédica de manera virtual. Esperamos que en sus casas se hayan reunido, hayan cantado al Señor, hayan orado, hayan leído la palabra y ahora que nos acompañen con la predicación de la palabra. Esperamos, Dios primero, que el próximo domingo podamos vernos todos en la iglesia, pero vamos a esperar las noticias por los medios, ya sea por WhatsApp, ya sea que un hermano le avise. Así que, pero esperemos que Dios primero podamos vernos el próximo domingo. Y bueno, como vamos en la predicación expositiva del libro de Éxodo, hoy nos corresponde entrar en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Y vamos a estar viendo una serie dentro de la serie que estamos viendo. Recuerden que la serie que estamos viendo del libro de Éxodo se titula Nuestro Dios Libertador. Pero vamos a ver ahora una miniserie dentro de esta serie que serán los 10 mandamientos. Porque exclusivamente ahora en el capítulo 20 vamos a hablar sobre los 10 mandamientos y cada mandamiento va a ser una prédica diferente. Hoy vamos a empezar con el primer mandamiento. Así que me acompañan. Dice así los primeros dos versículos. Vamos a estar hoy hasta el versículo 3, donde en el versículo 3 está ubicado el primer mandamiento. Dicen los primeros dos versículos del libro de Éxodo capítulo 20. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Es interesante ver que el Señor empieza diciendo que Él es el Señor que lo sacó de la tierra de Egipto, recordándole al pueblo de Israel lo que Él ha hecho por ellos en este momento que Él le va a dar los 10 mandamientos. Y yo quiero que me acompañen a ver el Catecismo Mayor de Westminster, que nos habla de estas palabras que preceden a los 10 mandamientos. En el Catecismo Mayor de Westminster es un libro que son varias preguntas, donde podemos aprender la palabra a través de preguntas. Y la pregunta 101 nos habla de estas palabras que preceden a los 10 mandamientos. Dice así la pregunta 101 del Catecismo Mayor de Westminster. Dice: ¿cuál es el prefacio de los 10 mandamientos? Respuesta: el prefacio de los 10 mandamientos está contenido en estas palabras: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. En estas palabras, Dios manifiesta su soberanía como siendo Jehová el eterno, inmutable y todopoderoso, teniendo su ser en sí y por sí mismo y dando existencia a todas sus palabras y obras, que Él es el Dios del pacto, como con Israel en lo antiguo,
así con todo su pueblo, que como libertó a Israel de la esclavitud de Egipto, así nos libertará de nuestra servidumbre espiritual, y que por lo tanto estamos obligados a tenerle como nuestro único Dios y a guardar todos sus mandamientos. Así como el Señor se presenta en el versículo 2 diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Dice, estamos obligados, el pueblo de Israel estaba obligado a tenerlo como su único Dios y guardar todos sus mandamientos. De la misma forma, el Señor Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado y somos de Él, somos suyos. Y Él nos manda a que nosotros le tengamos como su único y verdadero Dios y a guardar todos sus mandamientos. Entrando en el versículo 3, dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Este es el primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. Si quisiéramos dar un resumen de los deberes exigidos en el primer mandamiento, pudiéramos leer la pregunta 104, igualmente en el Catecismo Mayor de Westminster, que dice la pregunta 104 para dar un resumen de los deberes exigidos en el primer mandamiento. Dice: ¿cuáles son los deberes exigidos en el primer mandamiento? Respuesta: los deberes exigidos en el primer mandamiento son el que conozcamos y confesemos que Dios es el único Dios verdadero y que es el nuestro, y que conforme a esto le adoremos y glorifiquemos, pensando y meditando en Él, recordándole, teniéndole en la más alta estimación, honrándole, adorándole, eligiéndole y amándole, deseándole, temiéndole, creyendo, confiando, esperando, deleitándose y regocijándose en Él, siendo celosos por Él, invocándole, dando toda alabanza y acción de gracias a Él, prestándole toda obediencia y sumisión con todo nuestro ser, siendo cuidadosos en todas las cosas que a Él le agradan y entristeciéndonos cuando hacemos algo con lo que le ofendemos, andando en la humildad con Él. Esto es lo que dice la pregunta 104 del Catecismo Mayor de Westminster. ¿Cuáles son los deberes exigidos en el primer mandamiento? Como un resumen, los invito a revisar las preguntas que contiene el Catecismo Mayor de Westminster, principalmente las preguntas de la 101 a la 106, que hablan sobre el primer mandamiento. Ya con el gusto se pueden ir leyendo todas las preguntas siguientes y así pueden ir aprendiendo un poco más. Por cada pregunta abajo están los versículos de donde se toman las respuestas a cada pregunta, así que es muy bueno este catecismo. Lo pueden encontrar fácil por internet, solamente colocan Catecismo Mayor de Westminster y les sale un PDF, lo pueden descargar, facilito. También les doy un dato: hay 2 Biblias de estudio que también contienen el Catecismo Mayor de Westminster, por si lo quieren buscar. Y estas 2 Biblias de estudio contienen el catecismo en la parte de atrás, al final de la Biblia de estudio. La primera Biblia de estudio donde la pueden encontrar, que muy probablemente ustedes tengan esa Biblia en su casa, es la Biblia de estudio Herencia Reformada. Biblia de estudio Herencia Reformada. El catecismo está completo en la parte de atrás de esta Biblia de estudio. Y la segunda Biblia donde la pueden encontrar es en la Biblia de estudio de la Reforma. La Biblia de estudio de la Reforma.
También lo pueden encontrar en la parte de atrás de la Biblia de estudio, el Catecismo Mayor de Westminster. Así que, continuando, y ya con esta breve introducción que hemos dado del primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí, vamos a desglosar este mandamiento en 4 puntos. Primero, vamos a ver que debemos tener a Dios como nuestro Dios. Primero. Segundo, no debemos tener otro Dios. Tercero, el primer mandamiento en el Nuevo Testamento. Y cuarto, cómo el Evangelio nos ayuda a cumplir este mandamiento. Así que empecemos con el primer punto. Debemos tener a Dios como nuestro Dios. Y surge una pregunta, ¿por qué? Bueno, esta pregunta se resuelve en la palabra de Dios en 2 Samuel 22:32. ¿Por qué debemos tener a Dios como nuestro Dios? 2 Samuel 22:32 dice, pues, ¿quién es Dios fuera del Señor? Dice 2 Samuel 22:32. Pues, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Quién puede ser Dios fuera del Señor? Nadie. Nadie puede ser Dios fuera del Señor. Así que debemos tener a Dios como nuestro Dios porque no hay nadie que pueda ser Dios fuera de Él. No hay nadie. Ahora vamos a revisar unos subpuntos sobre este punto principal de debemos tener a Dios como nuestro Dios. El primer subpunto dice, tener a Dios como nuestro Dios es reconocerlo como Dios. Tener a Dios como nuestro Dios es reconocerlo como Dios. Dice 1 Reyes 18:39. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. El pueblo reconociendo que Dios, que el Señor era de Él. Él era su Dios. Él era su Dios. Dice, el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Coreaba el pueblo. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Si decimos que el Señor es nuestro Dios, si obedecemos al primer mandamiento, debemos reconocerlo como Dios. Reconocerlo como Dios. Segundo, tener a Dios como nuestro Dios es darle adoración, que consiste en reverenciarlo, Dice Salmos 2:11. Salmo 2:11 dice, adoren al Señor con reverencia. Adoren al Señor con reverencia. Tercero, tener a Dios como nuestro Dios es temerlo. Tener a Dios como nuestro Dios es temerlo. Salmo 33, del 6 al 9, dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Dice, tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. Teman al Señor, dice, todos, toda la tierra, teman al Señor. Si obedecemos el primer mandamiento de tener a nuestro
Señor, como nuestro Dios, debemos temerle. Eclesiastés 12:13, hablando de temer a Dios, dice, la conclusión, dice el libro, la conclusión cuando todo se ha oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Esto concierne a toda persona. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Miren que el primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Y a partir de ahí vienen los otros 9 que tenemos que obedecer. Y si nosotros no tememos a Dios, si nosotros no tenemos al Señor como nuestro Dios, ¿sí? De nada valen los otros 9 mandamientos. De nada vale. Por eso dice Eclesiastés, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios. Temer a Dios es tener un temor tan santo de Dios en nuestro corazón que no nos atrevemos a pecar. Dice, el que teme a Dios no pecará, aunque sea en secreto. Miren lo que dice Levítico 19:14, hablando de este tema. Dice, no maldecirás al sordo, al que no puede oír, ni pondrás tropiezo delante del ciego, que no puede ver, sino que tendrás temor de tu Dios. Dice, yo soy el Señor. O sea, no peques en secreto. No peques en secreto, sino que teme a tu Dios. Teme, porque Él te ve. Teme al Señor. El que teme a Dios no pecará, aunque sea en secreto. Siguiente punto de debemos tener a Dios como nuestro Dios. Dice el siguiente punto. Tener a Dios como nuestro Dios es confiar en Él. Debemos confiar en Él. Dice Salmo 62:8. Confíen en Él en todo tiempo, dice la palabra. Confíen en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramen su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. En Él debemos confiar, no en nadie más. Él es nuestro Dios. No debemos tener otros dioses delante de Él. Confiemos solamente en Él. Dice, en todo tiempo. Y el Salmo 56:3 habla cuando hay tiempos de temor o de adversidad, que tenemos miedo. Dice Salmo 56:3, el día en que temo, yo en ti confío, decía el salmista. El día en que temo, yo en ti confío. Confiemos en Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Siguiente. Tener a Dios como nuestro Dios es amarlo. Es amarlo. Dice Deuteronomio 10 del 12 al 13. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Para tu bien, dice la palabra. Ama, dice, ama, teme y sirve al Señor. Debemos amar a Dios. Tener a Dios como nuestro Dios es obedecerlo. Obedecerlo. Dice Ezequiel 20:19, hablando de obedecer a Dios, dice Ezequiel 20:19, yo soy el Señor tu Dios. Anden en mis estatutos, guarden mis decretos y pónganlos por obra. Pónganlos por obra.
esto, Dios mismo nos manda a obedecerle. Si Él es nuestro Dios, vamos a obedecerle porque Dios nos manda a hacerlo. Dios nos manda a hacerlo. Así que hemos visto los diferentes puntos de debemos tener a Dios como nuestro Dios. ¿Y qué es tener a Dios como nuestro Dios? ¿Qué es tener a Dios como nuestro Dios? Bueno, en resumen, reconocerlo, ¿sí? Adorarlo en reverencia, temerlo, confiar en Él, amarlo y obedecerlo. Y hay muchas otras cosas más, pero como un resumen de qué es tener a Dios como nuestro Dios, podemos mencionar estos puntos de los cuales hemos hablado. Ahora vamos a entrar a la segunda parte que dice, no debemos tener otro Dios. No debemos tener otro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos tener otro Dios? Bueno, primero, realmente no hay otro Dios, ¿sí? No hay otro Dios. Dice Deuteronomio 4:39, dice, por lo tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y dice al final, no hay otro. No hay otro. No hay otro. Por eso no debemos tener otro Dios, porque no hay otro. Él es Señor arriba en los cielos y abajo en la tierra. No debemos tener otro Dios porque solo hay un poder omnipotente, solo hay un todopoderoso. Dice Génesis 35:11. También le dijo Dios, yo soy el Dios todopoderoso. Así se presenta el Señor, dice. Yo soy el Dios todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus entrañas. Esto diciéndoselo a Jacob, Dios se presentó, yo soy el Dios todopoderoso, no hay nadie. Yo soy el omnipotente, más nadie. Solo hay un poder. Hablando también de la omnipotencia de Dios en Isaías 44:6, dice, así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos, dice, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero y yo soy el último. Ok, ahora hablando de las prohibiciones. ¿Qué nos prohíbe este punto cuando dice no debemos tener otro Dios? No debemos tener otro Dios. ¿Qué nos prohíbe? Bueno, primero, servir a un Dios falso y no al Dios verdadero. Esa es la primera prohibición. Servir a un Dios falso y no al Dios verdadero. Dice Jeremías 2:27. Jeremías 2:27 dice, son los que dicen al leño, mi padre eres tú, y a la piedra, tú me engendraste. Miren lo que, lo que Jeremías estaba diciendo. Dice, son los que dicen al leño, un pedazo de madera, a un pedazo de madera, le dicen, mi padre eres tú. Y a la piedra le decían, tú me engendraste, porque ellos me han dado las espaldas y no el rostro. Eso es lo que está diciendo el Señor al pueblo. Pero en el tiempo de su calamidad dirán, levántate y sálvanos. Levántate y sálvanos. ¿Cuántos no cuando estamos en peligro, en alguna angustia,
una calamidad, ahí es que nos acordamos de Dios. Muchos ateos dicen, ay Dios mío, ayúdame. Muchos que nunca han ido a la iglesia o que su vida no llevan una vida que agrade al Señor, en esos momentos de calamidad, de adversidad, dice, levántate y sálvanos. Así que la provisión es servir a un Dios falso y no al Dios verdadero. La otra provisión es unir un Dios falso con un Dios verdadero. ¿Sí? Unir un Dios falso con el Dios verdadero. Éxodo 34:14 dice, Éxodo 34:14 dice, no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Dios no quiere que tú lo adores, que tú comiences a servir a un Dios falso y lo comiences a servir a Él. No. Dice Éxodo 34:14, no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No debemos hacer eso. Imagínense que, supongamos, ¿no?, que tú tengas un hermano, una hija, un hijo, una esposa o tu mejor amigo, el más cercano. Y vienen ante ti y en secreto te dicen, vamos a adorar a otros dioses. Puede que de repente no te lo digan de esa forma. Puede que te digan, no, oye, pero ¿para qué vas a estar yendo a la iglesia? ¿Por qué le tomas tanta importancia a Dios? Oye, vamos a hacer otras cosas. O no sé, o comienzas a preocuparte más por otras cosas, le pones más atención, tu familia o tus amigos te invitan a prestarle más atención a tu trabajo o al dinero, ¿sí? A otras cosas, poniendo en primer lugar esas otras cosas que a Dios. Miren lo que dice Deuteronomio 13, del 6 al 11. Deuteronomio 13, del 6 al 11, para que ustedes vean lo grave de ir tras otros dioses, lo grave de dejar al verdadero Dios, lo grave de estar en rebeldía con Dios. Miren, si tu hermano, dice, el hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer que amas, o tu amigo entrañable, te invita en secreto diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses, a quienes ni tus padres han conocido, de los dioses de los pueblos que te rodean, cerca o lejos de ti, de un término de la tierra al otro, dice, no cederás ni le escucharás, y tu ojo no tendrá piedad de él. Miren lo que dice, tampoco lo perdonarás, ni lo encubrirás, sino que ciertamente lo matarás. Tu mano será la primera contra él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Lo apedrearás hasta que muera, porque él trató de apartarte del Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces todo Israel oirá y temerá, y nunca volverá a hacer tal maldad en medio de ti. La ley en el Antiguo Testamento
se dividía en la ley moral, las leyes ceremoniales y las leyes civiles o las leyes judiciales, ¿sí? En este texto que estamos viendo aquí en Deuteronomio, hay dos de esas leyes. Dentro de este texto hay una ley moral. ¿Cuál es la ley moral? Que no tendremos otros dioses delante del Señor. El único Dios verdadero es Dios, el Señor, Jehová. Esa es la ley moral. ¿Y cuál era la ley civil o judicial? Bueno, que si eso pasaba, dice, no lo ibas a encubrir, sino que lo ibas a denunciar, ya sea que fuese tu hijo, tu hija, tu amada, tu esposa, tu amigo, tu hermano, y tenía que morir apedreado. Y tú tendrías que lanzar la primera piedra. ¿Por qué dice? ¿Por qué? Porque trató de apartarte del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Hoy en día no tenemos, no estamos bajo ese régimen de las leyes civiles, las leyes judiciales del pueblo hebreo que estaba en ese tiempo. Hay otras leyes, pero siguen vigentes las leyes morales, que son los 10 mandamientos, que es que no tendremos otros dioses delante del Señor. Pero miren la gravedad del asunto, que no tenemos que tomar a la ligera cuando tenemos que tomar una decisión con quién nos vamos a casar. No hay que tomar eso a la ligera. Ya sabemos por qué la palabra en el Nuevo Testamento dice que no unáis en yugo desigual. O sea, ya lo podemos comprender con este primer mandamiento. No unáis en yugo desigual. Porque lo grave del asunto, de esa persona con la cual te vas a unir, que no ama a Dios, que no tiene a Dios como su Señor, no, tiene otros dioses, no tiene al Señor como su Dios. Por eso ya vemos el porqué cuando nuestros hijos están en rebeldía fragante contra el Señor, que aún estando en nuestro hogar, no se someten a la autoridad de sus padres y hacen lo que da la gana, no nos acompañan a la iglesia. Ya vemos por qué es necesario, porque la palabra nos dice que hay que estorbarle, que hay que hacer un estorbo para ellos, que no debemos consentir con lo que hacen, que no debemos participar en las obras infructuosas de la carne, sino que tenemos que hacer, debemos corregirle, debemos disciplinarle, ¿sí? Y bueno, en, en algunos casos, si ya son hombres y mujeres que están viviendo en tu hogar, que son tus hijos, pero ya son hombres, ya es una mujer. Entonces, si no se quiere someter, lastimosamente se tendrá que ir del hogar. En la iglesia también hay disciplina. Cuando un hermano está en rebeldía, fragante contra el Señor, que se ha cumplido la disciplina en la iglesia, que ha ido una persona, ha hablado con el hermano y el hermano, para ganar al hermano, para que vuelva al Señor, pero el hermano aún insiste en el pecado. Van con los testigos y el hermano aún insiste en estar en el pecado. Lo presentan al frente de la iglesia y el hermano aún insiste. Dice Pablo en Corinto, dice, a ese perverso entréguenlo a Satanás. Trátenlo como un no creyente, como un impío, porque no ha conocido al Señor. Dice, para ver si allá se salva.
para ver si allá en su miseria, cuando le entreguen a Satanás, allá pueda ser salvo, dice Pablo en Corintios. Entonces, por eso ya podemos comprender por qué la palabra nos dice que no nos unamos en yugo desigual, por qué los hijos deben obedecer a sus padres, por qué nosotros como padres debemos disciplinar a nuestros hijos, corregirles en amor, ¿sí? Hablando de la palabra y no eh, ceder o no participar en sus obras malas y perversas, sino corregirles y tomar decisiones también como iglesia, aplicar la disciplina en la iglesia, porque allí está en juego el primer mandamiento. El primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. Pregunta: ¿qué es tener otros dioses además del Dios verdadero? ¿Qué es tener otros dioses además del Dios verdadero? Número 1 dice: confiar en algo más que en Dios es convertirlo en un Dios. Confiar en algo más que en Dios es convertirlo en un Dios. ¿Y qué cosas podemos convertir en un Dios? ¿En qué cosas podemos confiar más que en Dios? Puede ser en las riquezas. Dice Proverbios 18 del 10 al 11, dice: el nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y está salvo. Nuestra confianza, dice, está en el Señor, Él es nuestra torre fuerte. Lo dice el versículo 11: la fortuna del rico es su ciudad fortificada y como muralla alta en su imaginación. Entonces, dice que la persona que confía en sus riquezas, a eso, a las riquezas, es donde está su confianza, eso es su Dios. Nosotros, los que creemos en Dios, debemos tener nuestra confianza en esa torre fuerte que es el Señor. ¿En qué otras cosas podemos confiar más que en Dios? Bueno, también puede ser en el hombre. Podemos confiar en el hombre más que en Dios. Jeremías 17, del 5 al 8, dice: así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en lugar desolado, y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. No debemos confiar en el hombre, sino que debemos confiar en Dios. También podemos caer en confiar en nuestra sabiduría. Job 5:13 dice: Él prende a los sabios en su propia astucia, y el consejo de los sagaces pronto lo frustra. Pronto lo frustra. Eso es lo que hace el Señor cuando nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Cuando confiamos en nuestra sabiduría, dice, Él frustra eso. Debemos confiar en Dios. Dice, cuando confiamos también en nuestra moralidad. Lucas 18, del 9 al 14, hablando de la parábola del publicano y el fariseo,
donde el fariseo decía, gracias Señor porque no soy como los demás, ni menos como este publicano. Yo doy diezmo de todo lo que tengo. Mira que yo hago todas estas buenas obras. Él confiando en su moralidad, en lo que él hacía, en lo bueno que él era. ¿Qué dice el Señor al final? ¿Quién salió justificado? El publicano, el que se golpeaba el pecho y decía, ten piedad de mí, pecador. Ten piedad de mí, pecador, decía el publicano. Dice, este salió justificado. Así que no confiemos en nuestra moralidad. Que yo soy más bueno que los demás. Que yo no robo, es que yo no mato. No, no confíes en lo bueno que eres. Confía en Dios. También la confianza en nuestra justicia. Dice Isaías 64:6. Todas nuestras obras juntas son como trapo de inmundicia. Así son nuestras justicias. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Todas nuestras obras justas. Así que cada vez que confiamos en algo más que en Dios, lo convertimos en un Dios falso. Así que cuidado en confiar en las riquezas, en el hombre, en nuestra sabiduría, en la moralidad, en nuestras justicias. No confiemos en esas cosas. Confiemos únicamente en Dios. También, amar algo más que a Dios es convertirlo en un Dios. Lo primero que hablamos es confiar en algo más que en Dios es convertirlo en un Dios. Y ahora, amar a algo más que a Dios es convertirlo en un Dios. Por ejemplo, amar las cosas que hay en el mundo más que a Dios. Amar las cosas que hay en el mundo más que a Dios. Y vamos a dar unos ejemplos. ¿Qué puede ser que amemos del mundo más que a Dios? Los placeres de esta vida. Tu deleite están en los placeres de esta vida. En tu comodidad, en tu casa, en tu carro, en ese terreno que tienes, ¿sí? No, yo tengo vaca, ternero, todas esas posesiones, en los placeres, también en el dinero, posesiones. Amas más los placeres de esta vida, amas más el dinero. Dice 1 Juan 2, del 15 al 17, dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre, dice, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que no amemos las cosas de este mundo, no amemos sus placeres, no amemos el dinero. Otra cosa que podemos amar más que a Dios, que podemos caer en eso, es amar a tu familia más que a Dios. Amar a tu familia más que a Dios lo convierte en un Dios. Ejemplo, amas a tu hijo o a tu hija más que a Dios. O amas a tu mamá, y no, mi mamá, ella es mi todo, mi adoración, colocándola por encima de Dios. No estamos diciendo que tú no tienes que amar a tu hijo, no estamos diciendo que tú no tienes que amar a tu madre y honrarla y respetarla. Lo que estamos diciendo es que nadie, ningún amor puede estar por encima del amor a Dios. Nada. Mira lo que dice Mateo 10:37.
El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Si pones en primer lugar, si amas más a tus familiares que a Dios, no eres digno de Dios. No eres digno. Entramos a la tercera parte, el primer mandamiento en el Nuevo Testamento. Vamos a revisar el primer mandamiento en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento podemos ver que este mandamiento se esparce por los diferentes libros que están en el Nuevo Testamento. Y lo podemos ver en diferentes formas, este primer mandamiento. Yo aquí solamente le quiero mencionar 4 versículos de cómo el primer mandamiento se corrobora en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero ya saben, podemos verlo también en otras formas, este primer mandamiento, en la obediencia, en el amar a Dios, en todos estos puntos que hemos desarrollado, también podemos ver ese primer mandamiento. Pero quiero mostrarles estos 4 versículos. Primero Mateo 4:10, cuando Jesús estaba siendo tentado en el desierto, dice Mateo 4:10, entonces Jesús le dijo a Satanás, vete Satanás, porque escrito está. Jesús está trayendo el mandamiento a lo que le está pasando aquí en la tentación en el Nuevo Testamento. Dice, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Satanás lo estaba tentando de que lo adorara, pero el Señor Jesús bien le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No tendrás otros dioses delante de mí. No te postrarás a ningún otro en adoración. Yo soy el Señor. Solo a Él debemos adorar. Solo a Él debemos servir. Solo a Él debemos reconocerlo como Dios. Marcos 12, del 28 al 30, también podemos ver este primer mandamiento. Le lanzan una pregunta a Jesús en Marcos 12, del 28 al 30, dice, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El Señor uno es, no hay más nadie, no hay otro, solo el Señor es Dios. Primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios, dice Primera Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Cristo, nuestro mediador, nuestro Dios, dice, solo hay uno, no hay más. Y Apocalipsis 14:7, para terminar con estos 4 versículos que nos corroboran de que el primer mandamiento está en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 14:7 dice, teman a Dios y den a Él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Toda adoración es a nuestro Dios y Señor. Teman a Dios y den a Él la gloria. Él es el único. Él es el único. Y
Pasando entonces a la cuarta parte, quiero terminar hablando sobre cómo el Evangelio nos ayuda a cumplir este mandamiento. Cómo el Evangelio nos ayuda a cumplir este mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. Y quiero que me acompañen al libro de Jeremías, capítulo 31, del versículo 31 al 34. Si recuerdan, el pastor mencionó que estos mandamientos, estos 10 mandamientos, son parte del pacto que Dios está haciendo con el pueblo de Israel, ¿sí? Que se le conoce como el pacto sinaíco o el pacto mosaico, ¿sí? Y es el antiguo pacto. Y me acompañan a ver lo que dice Jeremías 31, del 31 al 34. Teniendo eso en mente de que estos mandamientos son el pacto de lo que el pueblo debía cumplir dentro de ese pacto. Dice, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, dice. Haré un nuevo pacto, ya no este pacto, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Lo que estamos hablando. Dice, repito, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí para explicar. Este pacto que el pueblo de Israel estaba entrando con el Señor, el pacto mosaico, pacto sinaíco, dice que el pueblo de Israel lo rompió. Sí, lo rompió. No lo cumplió. No lo cumplió. Porque no podían cumplir. Pero Dios exigía que tenían que cumplirlo. No pudieron. Entonces el Señor dice, voy a hacer un nuevo pacto. Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Sí? No como ese, que es el que estamos hablando ahorita. No, voy a hacer un nuevo pacto. Dice el versículo 33. Dice, porque este es el pacto que haré con la casa, con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, dice. Pondré mi ley dentro de ellos. Y sobre sus corazones la escribiré. Ya no va a estar en tablas, sino que se la voy a, dice el Señor, te la voy a escribir en tu corazón, dice. Entonces, dice, después que yo ponga mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escriba, dice, entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Sus pecados van a ser perdonados. Y dice, yo seré su Dios. O sea, va a ser necesario, dice el Señor en Jeremías, en el Antiguo Testamento, dice, yo haré un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto dice, yo ya no va a ser, hagan esto y para que vivan, no. Sino que yo, dice, pondré mi ley dentro de ellos. La escribiré en sus corazones. Cambiaré, eso lo que significa es cambiaré su voluntad.
cambiaré sus deseos, ya les daré vida, ya no estarán muertos en pecado, sino que ahora les daré vida. ¿Para qué? Para que yo sea su Dios y ellos sean mi pueblo. Ahora, como el Señor ha cambiado nuestros deseos, ha cambiado nuestra voluntad, hizo el milagro en nuestra vida, ahora dice, nosotros le queremos como a Dios. No queremos tener otros dioses delante de nuestro Señor, sino que lo deseamos a Él y confiamos en Él, porque Él ha puesto su ley dentro de nosotros y ha escrito sus mandamientos en nuestros corazones. Hebreos 9:13 al 15, hablando de esto, dice, Hebreos 9, del 13 al 15 dice, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, o sea, todos esos sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento, dice, santifican para la purificación de la carne, dice, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios. Dice, purificará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Así que la sangre de Cristo purificará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo, al Dios verdadero, dice. Por eso, presten atención, por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto. ¿Se acuerdan lo que decía Jeremías 31? Dice, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, donde pondré mi ley en ellos y escribiré la ley en sus corazones. Bueno, dice, por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto. En Cristo se cumple el nuevo pacto, dice, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte, la muerte de Cristo, para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, dice, los que han sido llamados, o sea, nosotros, tú y yo, reciban la promesa de la herencia eterna. Nosotros que hemos sido llamados a estar en ese nuevo pacto donde Cristo lo establece. Cuando Cristo viene y muere por nosotros y derrama su sangre, Él establece el nuevo pacto. Y allí es donde dice el Señor en Jeremías, yo colocaré mis leyes dentro de ellos y escribiré en sus corazones los mandamientos y perdonaré sus pecados. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Gracias a Cristo, gracias a la muerte de Cristo, en Él tenemos el nuevo pacto. Podemos ahora confiar, seguir, adorar al único y verdadero Dios. ¿Por qué? Porque el Señor cambió nuestra voluntad, cambió nuestros deseos pecaminosos, porque éramos esclavos al pecado. Nuestros deseos siempre se inclinaban hacia el mal, pero vino Cristo e hizo el milagro. Y ahora su ley está dentro de nosotros. Ahora sus mandamientos están escritos en nuestros corazones. Ahora le deseamos y lo queremos como nuestro Señor y Dios y no queremos ningún otro. No deseamos tener otro Dios. Que el Señor nos ayude como lo está haciendo. Que a través de su Espíritu Santo nos siga santificando. Que nos ayude a cumplir este primer mandamiento de no tener
otros dioses delante de Él, sino que confiemos en Él y que Él sea nuestro Dios y que podamos reflejarlo con nuestra vida, con nuestro actuar, con nuestros deseos, que Él es nuestro único y verdadero Dios. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella, Señor, tú nos muestras las grandes maravillas que tú has hecho por nosotros. Señor, un solo mandamiento, el de no tener otros dioses delante de ti, como toda la palabra está llena, está impregnada de que solo a ti es la adoración, de que solo en ti debemos confiar, de que solo tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo, Jesucristo, nuestro Dios, Señor, que murió en la cruz, Señor, por nuestros pecados. Gracias a Él, Señor, que estableció el nuevo pacto con su sangre y ahora somos sellados, Señor. Gracias porque gracias a ese sacrificio podemos tener esa promesa de que has puesto tu ley en nosotros, has escrito tus mandamientos en nuestros corazones y ahora, Señor, nuestra voluntad ha cambiado. Ahora te deseamos a ti cuando antes estamos en rebeldía, cuando antes no te conocíamos, Señor. Ahora te queremos, Señor, como nuestro Dios. Ayúdanos cada día a poder obedecerte, Señor, a poder amarte, a poder confiar en ti, Señor, a poder demostrar, Señor, que te tenemos como nuestro único Dios, como nuestro único Dios. Él es Dios, tú eres Dios, Él es el Señor, tú eres el Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos enseñarle a otras personas, Señor, lo que tu palabra nos ha enseñado a nosotros y que en nuestros hogares podamos también hacer nuestro culto familiar con nuestra familia, Señor, que es parte de ponerte a ti en primer lugar, Señor. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.